Hoy quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy importante, que me prestes toda tu atención. No lo digo solo por educación. Lo digo porque lo que estás por escuchar puede cambiar por completo la forma en la que vives tu vida todos los días. Durante estos minutos, te invito a dejar el celular, las distracciones y a olvidarte de todo lo que crees saber sobre cómo funciona la realidad. Solo escucha, siente y deja que estas palabras no entren solo en tu cabeza, sino en lo más profundo de ti. Existe una fuerza invisible que influye en lo que atraes, en lo que alejas y en lo que te sucede. No estoy hablando de magia ni de cosas raras. Estoy hablando de algo tan real como la gravedad, la ley de la vibración. Esta ley funciona siempre, sin excepciones. Afecta todo, desde las partículas más pequeñas hasta tus relaciones, tu dinero, tu salud y tu estado de ánimo. Todo lo que existe está en movimiento. Nada está quieto, y ese movimiento genera una vibración. Tu cuerpo vibra, tus pensamientos vibran, tus emociones también. Pero hay algo que a veces no tomamos en serio, aunque usamos todos los días. Nuestras palabras. Las palabras no son solo sonidos que desaparecen en el aire. Las palabras llevan energía, son órdenes, son como botones que activan cosas. Cada vez que hablas, estás lanzando una frecuencia, una especie de señal que se conecta con otras señales parecidas en el universo. Y ahí es donde pasa lo que llamamos magia, pero que en realidad es manifestación. Porque el universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que realmente estás transmitiendo. Por eso, las palabras que usas cada día, las frases que repites sin darte cuenta, las formas en las que hablas de ti, del amor, del dinero o del trabajo, están moldeando tu realidad. Así que quiero hacerte una pregunta importante. ¿Qué palabras usas más seguido? ¿Cómo hablas de tu vida? ¿Desde la escasez o desde la abundancia? ¿Desde el miedo o desde la confianza? La forma en la que hablas no solo refleja lo que llevas dentro, lo crea. Dentro de ti hay una energía poderosa, una capacidad de crear tu vida, que muchas veces está dormida o se ha usado mal durante años. Esa energía se activa o se apaga con el lenguaje, porque cada palabra que dices reescribe, como un código, tu forma de pensar y de actuar. Y esa parte profunda que llamamos subconsciente no es solo un archivo de recuerdos. Es lo que maneja tus hábitos, tus decisiones y la forma en la que ves el mundo. Y todo eso se traduce en tus resultados. No se trata solo de repetir frases bonitas. Se trata de entender, de una vez por todas, que el lenguaje es la herramienta con la que estás construyendo o destruyendo tu vida. Así que no te preguntes si tus palabras tienen poder. Pregúntate si las estás usando para crear la vida que quieres o para seguir atrapado en la que ya no deseas. Porque sí, ese poder está en ti, en tu boca y en tu mente. Y hoy voy a enseñarte cómo usarlo a tu favor. Vamos a ver 5 claves que pueden cambiar para siempre la forma en la que hablas, piensas y vibras. Y lo primero que debes recordar es esto. Las palabras no son inocentes, son actos de creación. Cada vez que dices algo, estás dándole una orden a tu mente, a tu entorno y al universo. Ninguna palabra se pierde, cada una tiene una vibración específica y esa vibración se expande como una onda, buscando experiencias que vibren igual. Mira tu vida como si fuera un espejo. Todo lo que tienes hoy, y también lo que no has conseguido, es el resultado de las palabras que has dicho una y otra vez. Muchas personas, sin notarlo, repiten frases como «Nunca tengo suerte», «Todo me cuesta», «Siempre me va mal», «Eso no es para mí». Y después se preguntan por qué no logran avanzar. Pero ¿cómo va a cambiar tu vida si sigues usando el mismo lenguaje que la mantiene igual?
Tu subconsciente es como un asistente personal muy obediente. No se pregunta si lo que le dices es verdad o mentira, solo lo obedece. Si todos los días le repites que no puedes, que no vales, que no tienes suerte, él hará todo para que eso siga siendo así. Es como plantar una semilla y regarla cada día con las mismas palabras. Lo que crece será exactamente eso. Ahora, imagina por un momento cómo sería tu vida si cambiaras esas frases de siempre por otras más positivas. Frases como, estoy listo para recibir cosas buenas. Cada día mejoro un poco más. Puedo lograrlo. La vida está a mi favor. Al principio puede que te sientas raro diciendo eso. Tal vez te parezca una mentira, pero no lo es. Es una nueva verdad que estás empezando a construir. Y si lo repites con intención, con emoción, como si realmente lo creyeras, tu cerebro comenzará a adaptarse. Empezarás a ver nuevas oportunidades, tomarás mejores decisiones y atraerás personas y situaciones que encajan con esa nueva forma de pensar, porque la vibración no responde a lo que deseas, responde a lo que sientes y a lo que haces con coherencia. Y esa coherencia empieza con tus palabras. Vamos a ir un poco más profundo. Quiero que entiendas algo fundamental. No estamos hablando de frases lindas para sentirte bien por unos minutos. Hablamos de herramientas para cambiar tu vida de verdad. El lenguaje que usas todos los días. El que usas para hablar con otros, pero sobre todo el que usas contigo mismo, es el plano que moldea tu realidad. Nada sucede por casualidad. Todo comienza con una vibración, y esa vibración nace de la intención que le pones a lo que dices. Si todos los días repites frases como estoy cansado, nunca tengo tiempo, esto no tiene solución, lo que estás haciendo es darle una orden clara a tu subconsciente para que mantenga esa realidad. Y aquí viene lo importante. Tus palabras no solo describen cómo estás, también lo definen. Si hablas desde la carencia, vibras en carencia. Si hablas desde la abundancia, vibras en abundancia. Esto no significa que tengas que negar tus emociones o fingir que todo está bien. Se trata de decidir cómo quieres contar tu historia, porque la historia que repites una y otra vez se convierte en tu identidad, y tu identidad determina hacia dónde vas. Esto no es magia, es ciencia. Cada palabra que repites con emoción refuerza conexiones en tu cerebro. Cuanto más la repites, más fuerte se vuelve ese patrón y más natural te resulta pensar, sentir y actuar en esa dirección. Te cuento algo real. Un joven con el que trabajé me dijo una vez, siempre sentí que no valía, porque mi papá me repetía que nunca iba a llegar lejos. Esa frase lo marcó. Durante años vivió con miedo, con inseguridad, con una voz interna que le decía que no podía, hasta que un día se hartó y decidió cambiar su historia. Comenzó a decirse, valgo, tengo algo importante que aportar, estoy creando mi propio camino. Al principio lo hacía con miedo, sin creerlo del todo, pero insistió, y con el tiempo su mente respondió. Su autoestima creció, se animó a iniciar su propio proyecto, y hoy vive una vida que nunca pensó posible. ¿Qué cambió? Solo una cosa, las palabras que eligió usar para definirse. Así que te hago una pregunta. ¿Quién serías hoy si desde pequeño hubieras escuchado palabras positivas, motivadoras, llenas de amor y confianza? ¿Y qué pasaría si empiezas a decirte esas palabras desde hoy? No importa lo que te dijeron antes, lo que realmente importa es lo que tú decides decirte a partir de este momento, porque tu diálogo interno no es solo un pensamiento cualquiera, es una orden directa a tu mente y tú eres quien la emite. Cada vez que piensas en algo, le estás dando una instrucción a tu subconsciente. Así que si quieres cambiar tus resultados, no empieces por afuera, empieza por dentro. Cambia tu lenguaje y tu vida empezará a cambiar.
Ahora vamos a hablar de una energía muy poderosa y muchas veces olvidada, la gratitud. Y quiero que me escuches bien, porque esto puede ser un punto de giro total. La gratitud no es solo decir gracias cuando alguien te ayuda. No es una frase bonita ni una forma de ser educado. Es una energía muy fuerte que cuando se siente de verdad puede abrir caminos que antes parecían cerrados. Puede ayudarte a salir de patrones negativos y conectarte con todo lo bueno que ya existe a tu alrededor. Y lo mejor de todo es que no tienes que esperar a que tu vida mejore para empezar a sentirla. La gratitud real empieza cuando agradeces lo que ya tienes y también lo que todavía no ha llegado. Este es un secreto muy poderoso. Si agradeces desde antes, es como si ya estuvieras vibrando en lo que quieres atraer. Por ejemplo, si al comenzar el día dices, gracias por las oportunidades que vienen, gracias por la salud que estoy recuperando, gracias por el amor que me rodea, estás enviando una señal al universo de que ya estás listo para recibir todo eso. Y el universo no responde a lo que necesitas, responde a tu frecuencia. Y la gratitud es una de las frecuencias más altas que existen. Cuando estás agradecido, enfocas tu atención en lo que sí tienes, y lo que enfocas crece. Conocí a Bessie, una mujer que estaba en una situación muy difícil. Tenía deudas, problemas de salud y se sentía sola, pero comenzó a practicar la gratitud todos los días. Al despertar y antes de dormir, daba gracias por lo más pequeño, por tener un techo, por su respiración, por el café de la mañana. Y algo cambió. Su energía comenzó a mejorar. Empezó a notar cosas buenas que antes no veía. Su fe creció. Y con el tiempo, todo en su entorno empezó a moverse. Apareció un nuevo ingreso, una amiga se volvió un gran apoyo, su salud mejoró. Nada fue casualidad, fue el resultado de una nueva energía, la gratitud. Porque cuando agradeces, estás diciendo, estoy en paz, estoy listo, ya tengo. Y esa certeza lo cambia todo. Sigamos. Ahora que entendiste el poder de la gratitud, vamos a mirar hacia un lugar aún más profundo, tu mundo interior, ese espacio que nadie más ve, pero que lo controla todo. Me refiero a tu diálogo interno, esa voz que te acompaña siempre, la que te habla cuando estás en silencio, la que aparece cuando cometes un error, cuando te miras al espejo, cuando estás solo contigo. Esa voz es más poderosa que cualquier crítica externa. Puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y, lo creas o no, la mayoría de las personas viven con una voz interna que las sabotea constantemente. Quiero que pienses en esto. ¿Qué te dices a ti mismo cuando algo te sale mal? ¿Qué palabras usas cuando tienes miedo? ¿Qué te dices cuando te equivocas? Mucha gente, sin darse cuenta, se repite frases como soy un tonto, nunca hago nada bien, no sirvo para esto, siempre me pasa lo mismo. Y aquí viene algo que tienes que recordar siempre. Tu subconsciente no sabe cuándo estás bromeando, no entiende el sarcasmo, no analiza, solo escucha y cree. Si tú le repites muchas veces una frase, aunque sea en broma o en automático, tu subconsciente lo graba como una verdad, y una vez que lo cree, empieza a actuar en base a eso. Te cuento una historia real. Un joven con el que trabajé me dijo que cada vez que se equivocaba, se decía en voz baja, soy un idiota. Nadie más lo oía, solo él. Pero esa frase se volvió parte de su identidad. ¿Qué pasó? Con el tiempo, empezó a evitar tomar decisiones importantes. Tenía miedo a equivocarse. Su autoestima cayó, su energía también. Todo por una frase, repetida una y otra vez, en silencio. Y eso pasa más de lo que imaginas, porque lo que te dices, en voz alta o en tu mente, es como un guión. Y tú estás actuando ese guión todos los días.
La buena noticia es esta: puedes cambiarlo, puedes escribir un nuevo guión, puedes elegir una nueva forma de hablarte. No importa lo que viviste antes, no importa lo que te dijeron, lo que importa es lo que eliges decirte ahora. Cada pensamiento se puede transformar, cada crítica se puede convertir en comprensión. Cada juicio se puede reemplazar por una afirmación que te haga crecer. Por ejemplo, en vez de decir, no puedo hacer esto, puedes decir, esto es difícil, pero tengo lo que necesito para aprender. En vez de pensar, siempre fallo, puedes pensar, cada error me está ayudando a ser más fuerte. Si lo repites con intención, si lo sientes de verdad, tu mente comenzará a cambiar. Y no. Esto no es solo pensar bonito, es ciencia. Se llama neuroplasticidad. Tu cerebro puede cambiar, tus pensamientos pueden cambiar, tus emociones también, pero el primer paso es observarte. Así que aquí va un ejercicio que puede ayudarte mucho. Durante las próximas 24 horas, conviértete en un observador de tu diálogo interno. No te critiques, no te sientas mal. Solo observa. Cada vez que notes una frase negativa, detente, respira y cámbiala por otra que te ayude. Si quieres ir más lejos, mírate al espejo y háblate con amor. Di en voz alta, soy fuerte, estoy avanzando, soy suficiente, estoy listo para recibir lo mejor. Al principio tal vez te incomode, pero como todo músculo, con la práctica se fortalece. Recuerda esto, cada palabra que repites fortalece una parte de ti, y esa parte se convierte en tu identidad. Si todo el tiempo te hablas desde el miedo, desde la duda o desde la culpa, no importa cuántas afirmaciones digas al despertar, tu energía base seguirá siendo baja, pero si decides construir un nuevo diálogo interno, uno que esté lleno de compasión, claridad y confianza, tu entorno empezará a reflejar eso también. Porque la vida no se trata solo de lo que pasa, se trata de lo que te dices cuando las cosas pasan. Y ahí está la diferencia entre quien se queda atrapado y quien transforma su realidad. Ahora que entiendes esto, vamos a activar una herramienta muy poderosa, las afirmaciones conscientes. No estoy hablando de frases vacías pegadas en la pared. Estoy hablando de comandos mentales que van directo a tu subconsciente. Una afirmación bien hecha es como una instrucción clara que reprograma tu mente. Recuerda esto, cada pensamiento crea una imagen. Esa imagen genera una emoción. Esa emoción impulsa una acción. Y esa acción crea un resultado. Entonces, si quieres resultados distintos, necesitas pensar y sentir distinto. Ahí es donde las afirmaciones hacen su magia. Pero atención, no se trata de repetir frases sin emoción. No se trata de decir soy millonario si por dentro estás lleno de miedo o dudas. El secreto está en creer, aunque sea un poquito, que eso que estás diciendo puede ser posible. Tienes que sentirlo, tienes que visualizarlo, tienes que conectarte con esa idea, aunque solo sea por unos segundos, porque tu mente no distingue entre lo que imaginas y lo que vives, solo responde a la repetición emocional. Si cada mañana, al mirarte al espejo, dices con emoción, soy valioso, mi vida mejora cada día, estoy alineado con lo que merezco, algo empieza a cambiar por dentro, y cuando cambia tu interior, cambia tu mundo. Te cuento, otro caso real. Un joven soñaba con ser atleta profesional. Nadie creía en él, ni siquiera él mismo. Hasta que un entrenador le pidió que durante un mes, al despertar y antes de dormir, dijera, soy rápido, soy fuerte, soy un campeón. Al principio lo decía sin ganas, con risa incluso, pero lo hizo. Y a las 2 semanas, su actitud cambió. Su energía cambió, su cuerpo respondió. Poco tiempo después, empezó a ganar. ¿Qué cambió?
su autoconcepto. Y ese nuevo concepto nació de sus palabras. Porque las afirmaciones no son magia, son semillas. Y si las riegas cada día con emoción, con fe, con intención, tarde o temprano dan fruto. Vamos ahora a un nivel más profundo, uno que muchas veces se pasa por alto, pero que tiene una fuerza increíble: el silencio. Sí, el silencio. Porque si las palabras tienen poder, el silencio tiene el poder de contener, de observar, de transformar. No todo lo que sientes necesita ser dicho, no todo pensamiento necesita convertirse en palabra. Muchas veces el verdadero poder está en callar, en guardar tu energía, en elegir cuándo hablar y cuándo no. Hay personas que desperdician su voz hablando solo de sus problemas, contando una y otra vez sus quejas, describiendo en detalle todo lo malo que les pasa. Pero el universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que repites y a lo que vibras constantemente. Cada vez que cuentas una historia de fracaso, estás reforzando esa energía. Estás diciendo: esto es lo que soy. Y el universo te lo refleja. Por eso, piensa en cada palabra como una inversión. ¿Estás invirtiendo tus palabras en crear la vida que sueñas o en reforzar la vida que quieres dejar atrás? Recuerdo una frase que me dijo un empresario: no gasto mi voz en quejas, la uso para construir soluciones. Esa frase me marcó, porque el lenguaje no solo es para expresar cómo te sientes, también es para darle dirección a tu vida. Las personas que avanzan no son las que tienen menos problemas, sino las que usan sus palabras con más conciencia. No niegan lo difícil, pero lo narran desde el poder. No es lo mismo decir todo me sale mal, que decir estoy atravesando un reto que me está haciendo crecer. No es lo mismo decir soy malo con el dinero, que decir estoy aprendiendo a tener una mejor relación con la abundancia. Las palabras no cambian la realidad directamente, pero sí cambian cómo la interpretas, y esa interpretación es lo que cambia tu energía. Por eso quiero darte un reto. Durante las próximas 48 horas, conviértete en un guardián absoluto de tu lenguaje. Cada vez que estés por quejarte, detenerte en una frase de escasez o hablar desde el miedo, haz una pausa. Pregúntate: ¿esto que estoy por decir me acerca a la vida que quiero o me aleja? Si te aleja, guarda silencio. O aún mejor, cámbialo por una forma de hablar que te eleve. Sé que al principio puede sentirse extraño, forzado, pero si lo haces todos los días, si lo conviertes en un hábito, algo empieza a cambiar. Tu energía se eleva. La gente lo nota, tus resultados mejoran, porque ya no estás vibrando desde el miedo, sino desde el poder. Y eso lo cambia todo. Ahora que has recorrido este camino, que has entendido el poder que tienen tus palabras, tus pensamientos y tu energía, llegó el momento de dar un paso más, porque saber todo esto no sirve de nada si no lo pones en práctica. La verdadera transformación no está en lo que conoces, sino en lo que haces con lo que sabes. Por eso quiero proponerte algo que puede marcar un antes y un después en tu vida. Un reto de 7 días. 7 días para hablar con intención, para pensar con claridad, para sentir con propósito. 7 días que pueden ayudarte a crear una nueva vibración y con ella una nueva realidad. Este es el plan. Día 1. Presta atención a las frases que más repites. Anótalas. Luego, clasifícalas. ¿Te empoderan o te limitan? ¿Te acercan a lo que quieres o te alejan? Verás cuántas frases usas sin darte cuenta que están saboteando tu camino. Día 2. Elige al menos 3 frases negativas y cámbialas por afirmaciones positivas. Escríbelas, repítelas. Por ejemplo, cambia no tengo suerte por estoy abierto a recibir oportunidades.
o siempre fallo, por cada paso me acerca más al éxito. Día 3. Dedica 5 minutos al día para practicar gratitud en voz alta. No solo lo pienses, dilo y siéntelo. Agradece lo que tienes, lo que eres, lo que estás viviendo, incluso lo que aún no ha llegado. Porque cuando agradeces, cambias tu frecuencia. Día 4. Durante todo el día, escucha tu diálogo interno. Cuando notes pensamientos de autocrítica o frases que te bajan la energía, detente, reformula. Cámbialas por palabras que te den fuerza, que te den claridad. Día 5. Haz un experimento. Pasa el día completo sin quejarte ni una sola vez. Y si se te escapa alguna queja, no pasa nada. Solo detente, respira y busca una nueva forma de decir lo mismo desde el poder, no desde la víctima. Día 6. Mírate al espejo. Háblate. Sí, en voz alta. Dite lo que necesitas escuchar. Dite lo que nunca te dijeron. Dite lo que un ser querido diría si te viera con amor y con orgullo. Puede ser incómodo, pero también puede ser liberador. Día 7. Celebra lo que has logrado. Celebra tu conciencia, tu intención, tu nuevo lenguaje. No importa si fallaste un día, no importa si te olvidaste una vez. Lo importante es que lo intentaste, que estás despierto, que estás eligiendo un nuevo camino. Y si repites este ciclo cada semana, si lo conviertes en un estilo de vida, algo inevitable va a suceder. Tu vibración se va a elevar, tu identidad se va a fortalecer y la vida empezará a mostrarte nuevas señales, nuevas oportunidades, personas distintas, resultados diferentes. No porque el mundo afuera haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de hablarle al mundo, porque el universo no te responde con lo que pides una sola vez, te responde con lo que emites constantemente. Y tú emites lo que repites, y repites lo que crees, y lo que crees empieza con lo que dices, así que ha llegado el momento más importante de todo este viaje, ese instante donde ya no hay marcha atrás, porque ahora sabes, y una vez que sabes, ya no puedes ignorarlo, ya no puedes volver a vivir como antes, ya no puedes hablar como antes, porque ahora entiendes que cada palabra que sale de tu boca es una semilla, y cada semilla que siembras, si la riegas con emoción, con intención y con repetición, inevitablemente va a florecer. La gran pregunta es, ¿qué estás sembrando con tus palabras? ¿Estás sembrando un futuro nuevo? ¿O estás repitiendo las semillas del pasado? ¿Estás usando tu voz para construir o para destruir? Porque la vida no es lo que te pasa. La vida es lo que haces con lo que te pasa. Y lo primero que haces es contártelo. Lo narras, lo explicas. Y esa narración se convierte en tu código interno, en la estructura desde donde creas todo lo demás. Quizá hasta hoy hablaste en automático, repitiendo frases viejas, frases heredadas, frases que no te representan, pero ahora tienes una oportunidad nueva, la oportunidad de pausar, de elegir, de reescribir. Tú no eres lo que otros dijeron que eras. Tú no eres el eco de voces antiguas, ni los errores que cometiste, ni las creencias limitantes que absorbiste sin darte cuenta. Tú eres creador, tú eres energía en acción, y la herramienta más poderosa que tienes para moldear esa energía es tu palabra. Así que haz una elección ahora, no mañana, no después, ahora. Porque este momento presente es el único momento en el que puedes transformarte. Decide que a partir de hoy, cada palabra que digas será una elección consciente, que ya no vas a usar tu voz para repetir miedo, queja o escasez, que cada frase que salga de tu boca será una declaración de poder, una afirmación de amor propio, una manifestación del futuro que mereces vivir. Porque sí, el universo está escuchando, pero más importante aún, tú mismo estás escuchando.
y lo que más escuchas, eso se convierte en tu realidad. Y para cerrar este viaje, quiero invitarte a algo aún más profundo, a que conviertas todo esto en tu forma de vivir, no como una moda, no como una práctica que olvidas en 2 semanas, sino como una filosofía que te acompañe cada día, que cada mañana empiece con intención, que cada conversación sea una oportunidad para construir, que cada pensamiento sea filtrado por la conciencia. Y si un día te olvidas, si fallas, si caes, no te castigues, solo vuelve a empezar. Elige mejor, reformula, porque el verdadero poder no está en no fallar nunca. El poder real está en levantarte cada vez con un lenguaje más elevado. Y si quieres dar ese paso con claridad, aquí tienes el resumen de acción. Día 1. Escucha las frases que más usas. ¿Te limitan o te fortalecen? Día 2. Cambia 3 frases negativas por 3 afirmaciones positivas. Día 3. Agradece en voz alta durante 5 minutos. Día 4. Observa cómo te hablas a ti mismo y cambia lo que te sabotea. Día 5. Pasa el día sin quejarte. Si lo haces, reformula. Día 6. Háblate al espejo con fuerza, con amor, con intención. Día 7. Celebra lo que has cambiado. Reconócelo, disfrútalo. Haz esto cada semana. Hazlo en serio. Y verás cómo tu vida empieza a cambiar. No porque lo digas una vez, sino porque lo haces una y otra vez, hasta que se convierte en quien eres. Y ahora, para terminar, quiero dejarte con una idea que no deberías olvidar nunca. Una frase que puede ser tu ancla, tu guía, tu mantra. Cada palabra que eliges hoy está creando el mundo que vas a vivir mañana. Tu voz no es solo un sonido, es una llave, y esa llave puede abrir puertas o cerrarlas. Tú decides qué puertas abrir, tú decides qué camino crear, y el universo te devolverá exactamente lo que emitas. Así que ya no hay excusas, ya no puedes decir no sabía, porque ahora sabes, y cuando alguien sabe, ya no puede vivir como antes. Usa tu palabra como una varita mágica, como una brújula, como un fuego creador, porque tú eres eso, un creador, y ese mundo que sueñas empieza a construirse con lo que decides decir. Hoy, ahora cierra los ojos, respira profundo, siente el poder que hay en ti y di en voz alta, con intención, con verdad, con alma: estoy listo para crear mi realidad. Estoy listo para hablar desde mi poder. Estoy listo para vibrar con intención. Porque sí, hoy tu voz ha despertado.